Bueno, a ver, normalmente cuando se aborda la economía clásica, en los manuales universitarios, se percibe una expectativa de precisión que es casi, digamos, médica, ¿verdad? Claro, sí, sí, Como si fuera una ciencia exacta. exacto. Es como observar una radiografía. O sea, si un hueso se rompe, la placa muestra una línea blanca dentada, el especialista señala la fractura y dice con total seguridad algo como, ahí está el problema. Todo encaja, la oferta, la demanda y ese concepto tan tranquilizador de un mercado en equilibrio perfecto. Y resulta muy reconfortante pensar así, la verdad. A la mente humana le fascina que las cosas sean visibles, que encajen en categorías claras y que, bueno, que se puedan colocar en una balanza donde ambos lados pesan exactamente lo mismo. Ujú, totalmente. Pero claro, el problema de ese enfoque es que asume que todos los actores de la economía operan en el vacío. O sea, sin fricciones y con el mismo nivel de influencia. Y eso sencillamente no es real. Ya es que al dar un paso hacia el mundo real, resulta que esa máquina de rayos X nunca funcionó bien del todo. Para nada. El paisaje se vuelve turbio, la economía deja de parecer una ciencia exacta de equilibrios abstractos y se revela como algo mucho más crudo. Y por eso tenemos sobre la mesa una pila de fuentes interesantísima para la inmersión profunda de hoy. Sí, es un material fascinante. Tenemos un extenso y denso documento académico, también varias investigaciones biográficas y además unos apuntes muy detallados que nos han hecho llegar. Y la misión, el objetivo de cruzar toda esta información hoy, es descubrir cómo un estudiante de ingeniería polaco, que ni siquiera llegó a graduarse, logró anticiparse matemáticamente a la revolución macroeconómica de John Maynard Keynes. Madre mía, es que se dice pronto, un estudiante sin título. Exacto. Y lo que resulta más intrigante aún es que sus ecuaciones, desarrolladas hace casi un siglo, pues parecen ser el mapa perfecto para descifrar la inflación de nuestro tiempo y la arquitectura de la moderna economía de plataformas, la llamada gig economy. Totalmente. Porque este pensador vio algo clave. Vio que la economía no va de equilibrios mágicos, sino que es un sistema de fontanería regido por el poder de quien controla las válvulas. Ujú. Hablamos, por supuesto, de Mikhail Galecki. Así es, Michal Kalecki. Y a menudo la historia del pensamiento económico se relata desde los pasillos de las grandes universidades, ¿verdad? Con debates superpulcros entre aristócratas académicos. Sí, señores en traje tomando té. Exacto. Sin embargo, la historia de Kalecki arranca en el barro de la realidad industrial. O sea, para entender sus matemáticas hay que trasladarse a 1899, a la ciudad de Lutsk, que en aquel momento pertenecía al Imperio ruso. Era un lugar conocido en toda Europa, como el Manchester polaco. Un epicentro textil absoluto, donde la revolución industrial mostraba su cara más implacable, digamos. Sí, sí, una ciudad de industrialización acelerada. O sea, fábricas inmensas, humo negro constante y unas desigualdades sociales brutales. La tensión laboral se palpaba literalmente en las calles. Ya me imagino. Y ese es el laboratorio de observación del joven Kalevsky. Su padre era el dueño de un pequeño taller de hilado. O sea, no pertenecían a la gran burguesía, sino a esa pequeña clase empresarial que siempre está al borde del abismo. Claro, en la cuerda floja. Y de hecho, durante la infancia de Michal, el negocio no resistió las embestidas de las crisis económicas cíclicas. El taller quebró estrepitosamente y la familia se vio sumida en la más absoluta precariedad. Claro. Es que ver cómo el sustento de una familia desaparece de la noche a la mañana por fuerzas del mercado que nadie controla, pues quita rápidamente cualquier ilusión romántica sobre la famosa mano invisible. Exactamente. Él no vio un mercado que se autocorrige plácidamente. Lo que vio fue la inestabilidad inherente de la inversión y la ruina que deja a su paso cuando falla. Además de esa quiebra, hay que sumar que estalla en la Primera Guerra Mundial, desarticulando por completo cualquier atisbo de normalidad. Así que cuando Kaliski intenta forjarse un futuro, no elige la economía política clásica ni la filosofía. Lógico. En 1917 entra en la Politécnica de Varsovia para estudiar ingeniería civil. Empieza a estudiar estructuras, presiones, hidráulica, resistencia de materiales. Ingeniería dura. Sí, pero la mala fortuna vuelve a golpear. El servicio militar y el colapso financiero definitivo de su familia le obligan a abandonar la Politécnica de Gdansk poco antes de obtener el codiciado título.
O sea, tenemos a un joven brillante, sin título oficial, que termina ganándose la vida como periodista económico autodidacta. Ujú. Escribiendo artículos para sobrevivir. Y se dedica a analizar informes aburridísimos sobre mercados de materias primas y balances corporativos. Vale, vamos a desgranar esto porque es la clave de todo su genio posterior. A ver, Al no tener esa formación económica ortodoxa, al no haber pasado años memorizando teorías marginalistas sobre la utilidad psicológica de los bienes, Kalecki no veía el mercado como un debate filosófico abstracto. claro, no tenía esos vicios académicos. Exacto. Lo veía exactamente como un ingeniero observa un sistema cerrado de tuberías por donde fluyen líquidos a diferentes presiones. O sea, si entra una cantidad de agua por una válvula, esa misma cantidad tiene que estar obligatoriamente en alguna parte del circuito. No se evapora por arte de magia, ¿verdad? Lo fascinante aquí es cómo esa visión estructural, puramente técnica, le permitió ignorar toda esa metafísica económica y centrarse en los flujos monetarios reales. Mm, Mientras los economistas tradicionales se preguntaban qué deseos íntimos motivaban a un consumidor a comprar un producto, Kalecki solo miraba de dónde salía el dinero y a qué bolsillo iba a parar. Así de simple. Fontanería pura. Y esa mente de ingeniero le otorgó una agilidad analítica casi sobrenatural. Hay una anécdota reveladora en las fuentes sobre su etapa como refugiado en el Instituto de Estadística de Oxford, ya durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, la del sobre, ¿no? Esa misma. Resulta que el gobierno británico necesitaba estimar el impacto macroeconómico de diferentes esquemas de racionamiento y de nuevos impuestos para financiar la guerra. Claro, un cálculo vital en ese momento. Totalmente. Pues los economistas de Oxford se encerraban durante días, armados con enormes sábanas de papel y tablas de cálculo infinitas, tratando de prever cientos de variables de comportamiento humano. Madre mía. Y las fuentes apuntan que Kalecki solvía esos mismos problemas en el reverso de un sobre usado, tomando un té, y en cuestión de minutos. Sí, sí, llegaba a la misma cifra o incluso a una mucho más precisa en una fracción del tiempo, ¿Pero cómo es posible? porque no calculaba cientos de decisiones individuales. Lo que hacía era aplicar restricciones macroeconómicas. Veía la economía como ese circuito hidráulico cerrado del que hablábamos. O sea, sabía cuánto líquido había en total y qué válvulas controlaba el gobierno. Así que calculaba el flujo directamente. ¡Qué barbaridad! Esa capacidad para ver el circuito completo nos lleva, de hecho, a la pregunta del millón, a la gran incógnita del capitalismo que su mente de ingeniero intentó resolver. A ver, Si la economía es ese sistema de tuberías cerrado, ¿de dónde sale exactamente el beneficio empresarial agregado? Porque la intuición nos dice que si una empresa ahorra y recorta gastos, pues ganará más. eso es lo que dicta el sentido común, claro. Pero Kalecki le dio la vuelta a esa lógica por completo y formuló su famosa ecuación de ganancias. Sí, y para llegar a esa ecuación utilizó lo que en economía se llaman las identidades de las cuentas nacionales. Que, bueno, puede sonar a jerga impenetrable, pero en realidad es simplemente el gran libro mayor de contabilidad de un país. Debe cuadrar todo. Exacto. En la contabilidad de doble partida, cada transacción tiene dos caras inseparables. Lo que es un gasto para alguien, obligatoriamente, es un ingreso para otro. Basándose en esta limitación física ineludible de un modelo de economía cerrada, dividió a la sociedad en dos grandes grupos, los trabajadores y los capitalistas. Vale, y la premisa básica de este modelo era que los trabajadores, debido a sus bajos salarios, consumen absolutamente todo lo que ingresan solo para sobrevivir. Ujú. O sea, no tienen capacidad de ahorro estructural. Por lo tanto, el dinero que los empresarios pagan en salarios vuelve a ellos mismos, vuelve al circuito, a través del consumo de bienes básicos. Y claro, siguiendo esa deducción matemática de hierro, si el salario de los trabajadores no genera beneficio neto adicional al sistema, porque entra y sale inmediatamente, el beneficio agregado de la clase empresarial tiene que venir de otro sitio. Lógico. La ecuación de Kalecki demuestra que las ganancias totales de los capitalistas son exactamente iguales a la suma de su propia inversión más su propio consumo personal. Es decir, que su gasto crea su propio beneficio. Exactamente. De ahí nace esa frase tan brutal que resume toda su teoría. Los trabajadores gastan lo que ganan, pero los capitalistas ganan lo que gastan. Es una paradoja contraintuitiva fascinante, porque la economía tradicional siempre nos enseña que el ahorro previo es necesario para poder invertir. Claro, el famoso hay que apretarse el cinturón primero. Eso es.
Pero Kalecki demuestra matemáticamente que la causalidad va justo al revés. Si los dueños de las fábricas deciden construir nueva maquinaria o simplemente se compran mansiones y coches de lujo, ese gasto fluye por las tuberías y acaba convirtiéndose en las ventas de otras empresas. Generando así el beneficio de la clase capitalista en su conjunto. De hecho, el documento académico que estamos analizando utiliza un modelo a escala, una especie de ciudad aislada, para visualizar esto mejor. Imaginemos esa ciudad donde solo hay fábricas y obreros. Vale, el dueño de una fábrica de forma individual siente que está perdiendo dinero si gasta, no sé, 1.000.000 de euros en construir un palacete. Su cuenta bancaria particular obviamente baja. Claro. Pero ese millón se paga a los constructores locales que a su vez compran materiales a las fábricas locales. O sea, el dinero recircula y al final del año, la clase empresarial de esa ciudad en conjunto tiene ese millón de vuelta en sus balances en forma de ingresos extra. A nivel macroeconómico, los capitalistas son dueños de su propio destino, porque dictan el nivel de demanda a través de sus propias decisiones de inversión. ¡Qué fuerte! Pero Kalecki no se detuvo ahí. Además de explicar de dónde sale la masa total de beneficios, explicó cómo se reparte esa riqueza entre las distintas empresas mediante lo que llamó el grado de monopolio. Y aquí rompió otro mito clásico gigante. Otro más. Sí, demostró que los precios no los dicta un mercado impersonal donde todos compiten en perfecta igualdad de condiciones. Los dicta el poder relativo de cada corporación. Las fuentes exponen el ejemplo del café para ilustrar este concepto del grado de monopolio, y me parece brillante. Pensemos en una inmensa cadena multinacional de cafeterías frente a la pequeña cafetería independiente del barrio. La teoría clásica dice que los precios tienden al coste marginal por la pura competencia, pero Kalecki observó la realidad de las fábricas modernas. Las empresas añaden un margen de beneficio, un recargo sobre sus costes directos de salarios y materias primas. Exacto, un markup. La multinacional, gracias a su inmenso poder de marca, sus barreras de entrada y su control del marketing, tiene un grado de monopolio altísimo. O sea, puede cobrar 4 euros por un café que cuesta céntimos producir. Sí, sí. Y si esa cadena asfixia y elimina a los competidores del barrio, su grado de monopolio sube aún más, aumenta su margen, pero, y esto es clave, los salarios de sus camareros no suben, porque la empresa tiene el poder de capturar toda esa riqueza. Tal cual. Pero a ver, hay que hacer de abogado del diablo aquí, porque hay una pieza que parece no encajar en este motor perfecto. El modelo fundacional de Kalecki asume un sistema cerrado, como esa tubería donde el agua no puede salir a ninguna parte. Sí. Pero ¿qué ocurre en la economía globalizada actual si la junta directiva de esa multinacional del café decide no gastar ni invertir sus beneficios en el país y simplemente pues transfiere miles de millones a un paraíso fiscal en las Islas Caimán? Claro, el dinero desaparece. Exacto. Porque en ese escenario, ese dinero no vuelve a comprar maquinaria local ni mansiones en la ciudad. Se escapa por una grieta de la tubería. O sea, no colapsa toda la ecuación de el gasto genera ganancia en ese punto. Es una objeción crítica y da en la diana de uno de los debates más intensos sobre todo su trabajo. Es cierto que cuando el modelo pasa de una economía cerrada a una economía abierta, las fugas importan, y mucho. Ya. Si el gasto de los capitalistas se destina a importaciones de otros países, o, como dices, si los beneficios se esconden en guaridas fiscales en el extranjero sin recircular, el efecto multiplicador interno se desangra. Claro, el sistema de fontanería pierde presión local. Exactamente. Para que los beneficios agregados se mantengan dentro de las fronteras de un país, las exportaciones tienen que compensar obligatoriamente esas fugas. Y, por otro lado, la teoría del grado de monopolio también sufrió ataques severos desde la academia. ¿Ah, sí? Sí, un economista contemporáneo muy destacado, Nicolás Kaldor, fue implacable con él. Argumentaba que el concepto de Kalecki era una definición circular. ¿En qué sentido? Pues Kaldor decía algo así como, si defines el grado de monopolio por la magnitud del margen de beneficio corporativo y luego explicas el aumento de ese margen de beneficio diciendo que ha subido el grado de monopolio, estás atrapado en una tautología. Ah, o sea que se muerde la cola. Básicamente. Le acusaba de crear una etiqueta genial para describir un fenómeno, pero sin explicar la causa estructural profunda que lo originaba. Entendido. Pero, volviendo al flujo principal de su pensamiento, surge un dilema lógico abrumador. Cuéntame. A ver, si matemáticamente está demostrado que la inversión y el gasto agregado generan ganancias agregadas, bueno, digo, la solución a las crisis parece obvia.
¿Por qué los gobiernos y los grandes empresarios no invierten y gastan masivamente de forma constante? Para mantener la economía a tope. Claro, para mantenerla a pleno rendimiento, erradicar el desempleo de una vez y, de paso, ganar más dinero a nivel macro. Parece evidente, sí. Y la respuesta que da Kalecki a este interrogante nos obliga a apartar la mirada de las tuberías matemáticas y enfrentarnos de lleno a la psicología y la política del miedo. Así es, porque el retraso técnico de la inversión es el primer obstáculo, que es puramente mecánico. Para explicar las recesiones, el texto propone una analogía muy visual. El pedido de pizzas en una fiesta. A ver. Imaginemos una fiesta donde la demanda de comida empieza a subir rápidamente, ¿vale? El anfitrión ve que los invitados tienen hambre y decide invertir, digamos, pide 10 pizzas por teléfono. Bien. El problema de la inversión en bienes de capital pesados, como construir una fábrica de acero o pedir pizzas en hora punta, es el tiempo. La pizzería tarda 1 hora en hacer la entrega. Se hace eterno. Y durante esos 60 minutos, el hambre, la fiesta sigue creciendo sin parar. La anticipación es máxima. Hasta que por fin suena el timbre. Y llegan las 10 pizzas de golpe. Pero claro, en esa hora de espera, algunos invitados se han marchado a sus casas cansados y otros han picoteado comida de la cocina para aguantar. Ya, se ha pasado el pico de necesidad. Exacto. De repente hay una sobreoferta masiva de pizza en la mesa. Al ver las cajas llenas apiladas, el anfitrión entra en pánico y decide no pedir absolutamente nada más durante el resto de la noche. Claro, frena en seco. Ese desfase temporal entre que se toma la decisión de invertir y el momento en que esos bienes físicos entran realmente en el mercado, crea, inevitablemente, un ciclo de auge y recesión, un exceso de capacidad instalada que paraliza por completo la inversión futura. Eso explica la mecánica del ciclo estupendamente. Pero Kalecki va mucho más allá. Entra en el factor humano, que es fascinante. En 1943 publica un ensayo sobre el ciclo político de la economía, donde plantea algo escandaloso para la época. Establece que los grandes dueños del capital detestan genuinamente la idea de un pleno empleo permanente. Hay que hacer una pausa explícita aquí para aclarar algo vital. Todo este análisis refleja el marco teórico de Kalecki, que estaba fuertemente influenciado por Karl Marx y por la visión de la lucha de clases de la época. Sí, por lo que vio en aquel Manchester polaco. Exacto. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo es entender la arquitectura de su pensamiento matemático y cómo conectaba esas ideas. Esto no implica, por supuesto, una toma de posición o un respaldo ideológico por nuestra parte hacia esos postulados políticos. Solo somos traductores de su obra hoy. Totalmente neutrales. Exponemos su mapa mental. Y según ese mapa, aunque desde un punto de vista matemático el pleno empleo garantizará mayores beneficios globales, él veía 3 razones sociopolíticas por las que las élites prefieren que exista el paro. Sí, 3 razones de peso para ellos. Estado en la economía, porque si el gobierno demuestra que puede crear empleo a voluntad, se debilita el dogma de que la empresa privada es la única proveedora de riqueza. Segundo, por una pura cuestión de prestigio social. En una crisis económica tradicional, los políticos tienen que rogar a los grandes empresarios que inviertan, ofreciéndoles rebajas fiscales y poder. Se les trata como a salvadores. Claro, si el Estado mantiene la economía a flote por sí mismo, la figura del gran magnate pierde esa aura de salvador de la nación. Y llegamos a la tercera razón, que desde la óptica de Kalecki es la más determinante de todas. Kalecki argumenta que el pleno empleo permanente destruye la disciplina en las fábricas. Para ilustrarlo, vamos a bajar esta macroeconomía tan abstracta al nivel del suelo, al día a día de un entorno laboral cualquiera, ¿vale? Venga. Imaginemos el ambiente que se respira en una oficina situada en una ciudad que sufre un 20% de desempleo estructural. La actitud general de la plantilla es de un miedo sordo constante. Claro, la gente está aterrada de perder el puesto. Exacto. Se aceptan exigencias irracionales, horas extras no remuneradas y peores condiciones de forma casi automática, porque el terror a engrosar las listas del paro paraliza cualquier reivindicación. El trabajador sabe perfectamente que hay 100 personas en la calle dispuestas a ocupar su silla al día siguiente. Esa es la clave. Ahora traslademos esa misma oficina, exactamente la misma, a una ciudad donde el paro es de apenas un 1%, un entorno de pleno empleo absoluto. La cosa cambia. La dinámica de poder se invierte radicalmente. O sea, si un jefe impone horas extras sin pagar, el trabajador puede recoger sus cosas y marcharse, sabiendo que encontrará otro empleo esa misma tarde.
la sumisión desaparece por completo. Desaparece. Para Kalecki, los capitanes de la industria sencillamente no pueden tolerar ese nivel de empoderamiento laboral, prefieren ganar un poco menos a nivel macroeconómico a cambio de mantener su autoridad absoluta dentro de los muros de la fábrica. De ahí surge su frase, que resuena como un trueno. El desempleo es un arma de disciplina social. Madre mía. Y tener la osadía de empaquetar esas conclusiones políticas tan incendiarias dentro de un rigor matemático impecable le gravilló un camino lleno de fricciones. Me lo imagino. Especialmente cuando su trayectoria colisionó de frente con la de John Maynard Keynes. En 1936, Keynes publicó su famosísima Teoría General, el libro que revolucionaría la macroeconomía y que proponía, pues, la intervención del Estado para estimular la demanda agregada. El libro que lo cambió todo. Eso nos dicen. Pues Kalecki viajó a Cambridge ese mismo año. Y gracias a figuras como la brillante economista Joan Robinson, que sirvió de puente intelectual entre ambos mundos, quedó clarísimo en los círculos académicos cerrados que aquel polaco sin título había llegado a la esencia de esa misma revolución años antes que Keynes. ¡Qué fuerte! Y utilizando además modelos matemáticos mucho más rigurosos basados en las clases sociales. Es que el contraste entre los dos hace película. Keynes venía del elitista colegio de Eton, de Cambridge, asesoraba al Tesoro británico y analizaba la economía desde la psicología de los inversores, eso que llamaba sus espíritus animales. Un lord inglés en toda regla. Exacto. Y Kalecki venía de una familia arruinada en Europa del Este y analizaba la economía desde las trincheras del ingreso de clases. Pero cuando se dio cuenta de que Keynes se llevaba absolutamente toda la gloria mundial, la reacción de Kalecki fue de una modestia impresionante. Sí, no montó ningún escándalo, ¿verdad? Para nada. No reclamó prioridad en las revistas académicas ni montó campañas de desprestigio. Simplemente se encogió de hombros y comentó en privado a sus allegados una frase lapidaria. Yo descubrí esta teoría para el socialismo y él la descubrió para el capitalismo. ¡Qué grandeza! Y esa rectitud, esa integridad insobornable, no era solo una pose frente a Keynes. Fue la constante que dictó el rumbo de toda su vida, abocándole a un exilio ético perpetuo. Es que no se casaba con nadie. Con nadie. Tras la guerra, consiguió un alto cargo en las Naciones Unidas en Nueva York. Pero a principios de la década de los 50, en pleno delirio del macartismo en Estados Unidos, cuando las cazas de brujas contra intelectuales sospechosos de simpatizar con el bloque soviético se volvieron asfixiantes. Sí, una época oscurísima. Muy oscura. Pues Kalecki se negó a claudicar ante las presiones y renunció a su puesto en la ONU en 1954, regresando a Polonia. Claro, pensaba que en su país natal podría ayudar a la planificación económica del nuevo régimen con un poco más de libertad. Sí, pero el dogmatismo lo persiguió allí también. En 1968, el gobierno comunista polaco impulsó una brutal y, la verdad, vergonzosa campaña de purgas antisemitas dentro de las universidades y las instituciones estatales. ¡Qué desastre! Ante semejante atrocidad, Kalecki, en lugar de agachar la cabeza para mantener sus cuantiosos privilegios, dimitió de todas sus cátedras en señal de protesta. Elegía siempre el ostracismo absoluto antes que ser cómplice de un régimen totalitario. Tenía un estoicismo aderezado además con un humor negro muy clínico. Las fuentes que hemos revisado recogen una anécdota fantástica sobre esto. A ver. Tras ser atacado de forma despiadada por la prensa oficialista del régimen en Polonia, un amigo se le acercó y le preguntó cómo llevaba la situación. Y él respondió textualmente, «Me siento como un hombre atropellado por un camión de basura. El problema no es el golpe, sino el olor que deja». Es una respuesta impecable ante la difamación. Increíble. Pero bueno, dejando atrás la biografía, el motivo central de esta inmersión profunda es lo aterradoramente vigentes que resultan sus predicciones hoy en día. Totalmente. El documento analiza cómo su teoría del grado de monopolio explica perfectamente el fenómeno reciente de la greedflation, o sea, la inflación impulsada por los márgenes de beneficio que azotó la economía mundial justo tras la pandemia. Si conectamos esto con el panorama general, la teoría monetaria clásica siempre culpaba de toda la inflación a la emisión de dinero por parte de los bancos centrales y a las subidas de salarios. La típica espiral salarios-precios. Exacto. Sin embargo, el análisis moderno, basado en Kalecki, revela algo muy distinto.
Las grandes corporaciones, aprovechando la tremenda confusión de los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, utilizaron su enorme poder de mercado no solo para cubrir el aumento de sus costes de transporte, sino para expandir brutalmente sus márgenes de beneficio. O sea, subieron los precios muy por encima de la necesidad real de la cadena de suministro. Sí, porque la estructura del mercado, que está cada vez más concentrada en unos pocos actores, se lo permitía sin problemas. Aprovecharon el ruido mediático para apretar la válvula a su favor. Y esto enlaza directamente con los debates actuales sobre la austeridad. Ujú. Cuando hoy se prescriben recortes del gasto público en economías que ya están estancadas, desde la perspectiva puramente de la eficiencia parece un error garrafal, no tiene sentido. Claro. Te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Pero desde la perspectiva de la disciplina social de Kalecki, tiene una lógica implacable. Se trata de restaurar el miedo en un mercado laboral que, tras la pandemia o las crisis, se estaba volviendo demasiado exigente. Interesante. Como señalan economistas contemporáneos como Thomas Piketty, la caída sistemática del porcentaje de la riqueza nacional que va a parar a los salarios en las últimas décadas no es un accidente atmosférico que ha pasado porque sí, es una decisión de diseño de un sistema que premia el poder corporativo. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo extrapolamos al extremo de la modernidad tecnológica? Porque Kalecki construyó sus axiomas observando inmensas fábricas de acero, minas de carbón y ruidosos telares textiles en Luch. Ya, el siglo XX puro y duro. Exacto. Pero, ¿cómo aplicamos hoy la métrica del grado de monopolio a una entidad algorítmica invisible? Pensemos en la gig economy, en la economía de plataformas tecnológicas como Uber o las apps de reparto a domicilio. Es que el mecanismo de esas plataformas es, literalmente, la materialización más extrema del margen de beneficio que Kalecki pudo haber imaginado jamás. Totalmente. El algoritmo de la aplicación no fija un precio estático como en la cafetería tradicional de la que hablábamos. Lee dinámicamente decenas de variables en tiempo real. O sea, si está lloviendo, cuánta batería le queda al teléfono del usuario, la cantidad exacta de conductores que hay en una calle específica. Te tienen monitorizado por completo. Absolutamente. Y en milisegundos, el código calcula el precio máximo absoluto que ese pasajero está desesperado por pagar y simultáneamente calcula la tarifa mínima absoluta por la que un conductor, presionado por la necesidad de llegar a fin de mes, aceptaría hacer el viaje. Y la diferencia se la quedan ellos. Toda. La brecha entre esos dos puntos, que la plataforma captura íntegramente, es el margen de beneficio corporativo en su forma más pura. O sea, es el poder del monopolio gestionado a nivel molecular, en tiempo real, mediante el análisis masivo de datos. Es increíble. Es la eliminación total de la negociación laboral tradicional, externalizando esa disciplina social de la que hablaba Kalecki directamente al código informático. ¡Qué miedo! Bueno, al final de esta exploración, la figura de Michal Kalecki se alza indudablemente como la del gran topógrafo de los flujos del capital. Nos enseñó, con una claridad brutal, que los indicadores económicos, ya sean las tasas de interés o las estadísticas de desempleo, pues no son números neutrales flotando en el vacío. No, para nada. Son representaciones gráficas de quién empuña la batuta. Volviendo a la imagen médica con la que arrancamos toda esta conversación, la economía no es la placa de rayos X inmóvil de un hueso limpio. Es la resonancia magnética de un organismo vivo, lleno de tensiones, donde los órganos compiten desesperadamente por el mismo riego sanguíneo. Y es una red de tuberías donde la presión excesiva de un lado ahoga inevitablemente al extremo opuesto. Totalmente. Y para cerrar este análisis de hoy, hay una ramificación del modelo de Kalecki que los textos sugieren sutilmente, pero que abre un abismo fascinante. Algo para reflexionar una vez que nos quitemos los auriculares. A ver. Si la ecuación central dicta que las ganancias de los capitalistas dependen directamente del gasto agregado, ¿qué ocurre si llevamos el sistema al límite absoluto de la automatización? Territorio desconocido. Imaginemos un horizonte, que no parece tan lejano, donde la inteligencia artificial y la robótica avanzada logran erradicar casi por completo el trabajo humano asalariado, y una élite minúscula de fondos de inversión controla absolutamente todas las plataformas. Vale. Si ya casi nadie cobra un sueldo rutinario para comprar bienes de subsistencia diaria, el consumo masivo sencillamente se evapora. Desaparece la demanda. Y según la inquebrantable lógica matemática de Kalecki, si desaparece el gasto en consumo de las grandes masas, los márgenes de ganancia de esa propia élite colapsarán sobre sí mismos, porque las tuberías se habrán quedado, finalmente, sin agua. Claro, no hay flujo. La pregunta es,
Es posible que el avance tecnológico desmedido contenga, incrustado en su propio código, el botón de autodestrucción del monopolio que Kalecki cartografió hace un siglo. Es, desde luego, una idea inquietante para dejar la mente trabajando hoy. Sin duda alguna. Ahí queda eso para darle vueltas. No te vayas del video antes de comentar, suscribirte o darle like. Recordá que estamos en TikTok, Instagram y YouTube.